retroalimentación, ¿sí? O de autopolarización, ¿ok? Son los transistores, el BJT, ¿no? Puede ser 2N2222A o el BJ4745, puede ser, aunque sea topología NPN, ¿no? Ahora, para el amplificador con polarización de emisor, debemos de considerar lo que es un capacitor de desacoplo, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a calcular ese capacitor de desacoplo? El amplificador con los que se tratan de este subtema, sí, es que aquí van a tener una resistencia de emisor, ¿sí? Entonces sería este circuito, pero con la resistencia de emisor, donde sigue siendo de la misma manera, sigue siendo, pues, 10 veces, o dividir en el valor de la resistencia que está en serie con el capacitor, dividirla entre 10 para obtener una impedancia, ¿no? Una reactancia, perdón, capacitiva. Entonces, vamos a ver este ejemplo para poder trabajar con este tipo de amplificador. Dice, en el circuito de la figura 9.7, la frecuencia de entrada de B es de 1 kHz. 1 kilo. ¿Podemos subrayar? No creo que podamos, a ver. Así se puede, de 1 kHz. Ahora, ¿sí? ¿Cuál es el valor del capacitor necesario para cortocircuitar de forma efectiva el punto E de tierra? ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar, ¿sí?, el valor para el capacitor, ¿no? Primeramente, pues, nosotros hacemos, pues, cortocircuitamos aquí la fuente de voltaje y esto lo mandamos a tierra. Estas dos resistencias nos quedarían como, sí, aplicando el método de Thevenin, ¿no? Nos quedarían en paralelo. De ahí que nos arroja esta forma, nos da 375 ohms, ¿sí? A continuación, la reactancia es 10 veces menor que RTH, por lo tanto, serían 37.5 a 1 kHz, ¿sí? 37.5 con una frecuencia de 1 kHz. Ahí está, ¿sí? Ahora despejamos, ¿sí?, lo que se había hecho con el de acoplo. De la misma manera despejamos. ¿Se acuerdan que quiere XC igual a 1 sobre 2πfc? Pues se despejaba, ¿no? Lo poníamos igual y nos da un total de 4.2 microfaradios. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros de la figura 9.7 decidiéramos encontrar el valor del capacitor si R es 50 ohms? ¿Sí? Si mi resistencia fuera de 50 ohms, ya no ocuparíamos, digamos que en vez de estar estas dos, va a tener una resistencia de 50 ohms ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues igual, de la misma manera, agarrar esta resistencia, agarrar esa resistencia, la vamos a poner aquí. Para la reactancia capacitiva, que es XC, va a ser igual a R entre 10 o 0.1 R. Es lo mismo que 5 ohms. 5 ohms. ¿Ok? Ahora sí, lo sustituimos. ¿Y cuánto nos va a dar? Nos va a dar la cantidad de, vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? Sería 1 entre 2pi. Vamos a ver si lo podemos calcular con esto, a ver si no me queda mal, ¿no? Igual ustedes calcúlenlo, por favor. Porque la otra calculadora como que falla mucho. 1 entre 2pi por 1 exponencial a 3 por los 5 ohms. Cerramos el paréntesis y le damos igual. ¿Cuánto nos daría? Nos da 6.36 por 10 a la 5, es decir, el capacitor. Sí, el capacitor sería de 63.5 microfaradios para esa resistencia, ¿no? Para esta que está aquí. Sí, para la de 50 ohms. ¿Ok? Sería este equivalente. ¿Ok? Eso realmente está pues
Sencillo. Entonces, este capacitor, sí, lo vamos a ver utilizado en el siguiente circuito. Miren, aquí lo vamos a tener. ¿Sí? Ahora, aquí el amplificador con polarización mediante divisor de tensión, pues tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver o empezar a analizar este circuito. Este circuito debemos de tomar en cuenta el voltaje de base. Aquí nos va a dar 1.8. ¿Por qué da 1.8? Bueno, pues nos da el 1.8 porque sería el divisor, ¿sí? El divisor sería 2.2 por 10 entre 12.2 y nos va a dar el 1.8 volts ahí. Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Aquí lo vamos a ir trabajando para el circuito este que está aquí. Sí, aquí dice que nos muestra un circuito de polarización mediante divisor de tensión, el cual para calcular las corrientes de las tensiones continuas, imaginamos que todos los condensadores son circuitos abiertos, ¿sí? Entonces, el circuito del transistor se simplifica en un circuito de polarización mediante un divisor de tensión analizado en capítulos anteriores, ¿no? Los valores de continua, y ya arroja unos valores ya preestablecidos, ¿sí? Que son los valores que aquí tenemos, ¿no? El 1.8, el 6, ya lo establece él, ¿no? Ahora, aquí vamos a manejar este circuito, ¿sí? Que es un circuito de polarización de emisor con dos alimentaciones. También aquí ya maneja un voltaje de base de 0 volts, ¿sí? Aquí tenemos un voltaje de base de 0 volts, el voltaje de emisor, que son los 0.7, sí, el voltaje colector 5.32 y una corriente de colector de 1.3 miliamperes. Y te pone el ejemplo, ¿no? Con dos polarizaciones, ¿se fija? Tiene 10 y tiene menos 2 volts aquí, ¿ok? Aquí debiéramos de obtener la ganancia, pero lo vamos a empezar a analizar, ¿no? Aquí, estas gráficas, ¿sí? El funcionamiento para pequeña señal, punto instantáneo de trabajo, el punto Q, donde podemos ver o qué tanto se amplifica o se reduce nuestra señal, ¿sí? La distorsión y el %. Vamos a ver, miren, aquí, en este ejemplo. Sí, utilizando la figura 9.9, hallar la corriente máxima de emisor para la pequeña señal. Vamos a ver la figura 9.9. Acá está arriba. 99. Es este de aquí. Sí, tiene dos polarizaciones. Sí, tiene esas dos polarizaciones. Ahora, ahí nos dice, primero debemos de encontrar la corriente de emisor del punto Q, es decir, mi corriente de emisor operacional. ¿Sí? ¿Cómo va a estar determinada esa? Aquí tenemos la fórmula. BBE menos BBE, es decir, la polarización que está en el emisor. BBE es la polarización de emisor. ¿Sí? Ya ve que tenía menos 2 volts. Bueno, pues ahí va a ir, ¿no? De ahí los 2 volts, menos el voltaje base emisor, que son los 0.7 volts, que ya habíamos dicho, jóvenes. Ya habíamos dicho que el transistor de aquí a aquí es un diodo y tiene una caída de 0.7 volts. Dijimos que era ánodo cátodo. Si está bien polarizado y supera esos 0.7, pues aquí va a haber un voltaje de 0.7 volts, que es justamente ¿no? El voltaje base emisor sobre la resistencia de emisor. Entonces, mi corriente de emisor operacional o donde está trabajando ese transistor en específico serían 2 volts menos 0.7 sobre 1 kilo ohm, que nos da un total de 1.3 miliamperes. Eso es para determinar la corriente de emisor. ¿Sí? La corriente operacional del emisor. Vamos a... ¿Sí? Ahora, bien, hay unos puntos a considerar, sí, que es bien importante para cuando nosotros trabajemos con amplificadores, con los BJT, la beta. Sí, la beta de corriente directa, que es cuando las tenemos así con mayúsculas, ¿sí? Y la beta de alterna, ¿sí? Son diferentes, pues, ¿ok? Hay que considerarlo de manera diferente. La beta, acuérdense, no es más que la ganancia de su ¿cómo se llama?
de su amplificador. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Un transistor. De su transistor. Hay estos de manera ideal. ¿Sí? Estos transistores de manera ideal pues manejan una ganancia de 100. Sí, pero pues a veces tienen otra ganancia. También es conocido esa beta como HFE, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Sí? Ahora, bien, aquí miren, ¿sí? Aquí la regla del 10% dice, la corriente total del emisor mostrada en la figura consta de una componente continua y una componente de alterna. Eso es bien importante, por eso el capacitor de desacoplo, lo recuerda que en corriente directa se iba a comportar como un circuito abierto y en corriente alterna en altas frecuencias como circuito cerrado iba a permitir la señal total, ¿no? Entonces, el análisis de mi corriente de emisor en alterna, ¿sí? Es 10 veces más pequeña mi corriente de emisor en directa. Es 10 veces más pequeña, se parece a la reactancia, ¿lo recuerda la del capacitor? Se parece esa relación, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, si aquí nosotros con eso ya podemos obtener, ¿sí? La corriente de emisor en pequeña señal, ¿sí? De ahí el PP, ¿sí? Pequeña señal, entonces nos vamos a determinar cómo, pues simplemente dividiendo el 1.3 miliamperes, ¿sí? De mi corriente de emisor operacional y nos va a dar un total de 130 microamperes, ¿ok? Ahora, el circuito nos pide, ¿sí? En el ejemplo aquí, nos está pidiendo, ande, blanco, ¿no? Nos está pidiendo que hagamos, sí, el problema, que cambiemos la resistencia de emisor de la figura 9.9 a 1.5 kilos y calcule la corriente máxima de emisor para la pequeña señal. Sí, se hace de la misma manera, nomás aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a reemplazar este valor de aquí. Es lo mismo, pero sigue todo igual. ¿Cómo nos va a quedar? Entonces aquí nos va a quedar 1.3 entre 1.5 kilos. Entonces mi I, E, a ver, no, mayúsculas. I, E, U va a ser igual a 1.3 volts entre 1.5 kiloohms. Ok, entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? Vamos a pasar acá a la calculadora, es 1.3 entre 1500. 1.3 entre, ¿cuánto nos da? 80 y, ¿qué es? Sí. Serían 4, 5, no, 0.86, es más pequeño, sí, ¿verdad? Serían menos 3, menos 5, sí, 0.86 miliamperes, ya lo andaba considerando mal yo. Serían 0.867 miliamperes, 0.867 miliamperes. Ahí estaría la corriente. ¿Sí? Ahora, si es 10 veces más pequeña, pues sería eso entre 10, ¿no? Todavía lo vamos a dividir entre 10 y ya pondríamos lo que es la corriente, pues, de emisor para pequeña señal, que era lo que nos pedía el problema, ¿no? Y E, lo ponemos aquí entre paréntesis, WP, que es para la pequeña señal, y nos quedaría como 0.0867 miliamperes. Esta sería esta de aquí, la nueva, ¿no? Ya nos quedaría así, ¿ok? Ahora sí, teniendo en cuenta esto, lo de la beta, continuamos con la beta, que nos va a servir, pues, para determinar, ¿sí? Nos va a servir para determinar, pues, hasta cierto punto, corrientes y ganancias que vamos a ir adquiriendo. Sí, aquí tenemos que la corriente de emisor, sí, también tenemos otra fórmula importante, que mi corriente de emisor, sí, va a ser igual a que a mi corriente de emisor operacional más mi corriente de emisor, pero de la pequeña señal, y mi voltaje, pues de la misma manera, el de directa y alterna, ¿no?
Ahora, bien,